Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no, espero que este vídeo les alegre un poquito el corazón. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por las redes sociales, que ha generado muchísima curiosidad y un poco de polémica también. Vamos a hablar, ni más ni menos, de Francesca y su supuesta relación con el famoso actor turco Can Yaman. Pero ojo, no se queden solo con la superficie, porque vamos a ir mucho más allá de lo que se ha dicho hasta ahora. Vamos a hablar del gran sacrificio, así con mayúsculas, que aparentemente Francesca ha hecho por Can Yaman. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es verdad o es solo un rumor exagerado? Pues quédense conmigo porque se los voy a contar todo. Pero antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo contenido fresco, interesante y sobre todo con mucha pasión. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. El nombre de Can Yaman siempre genera revuelo, lo sabemos. Es un actor con un carisma innegable, un talento inmenso y una legión de fans en todo el mundo. Su vida personal, por supuesto, es objeto de constante escrutinio. Y como es habitual en estos casos, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. En este caso, el foco se ha puesto sobre una figura que hasta ahora no había tenido tanta visibilidad en los medios, Francesca. De Francesca, la verdad, no se sabe mucho con certeza. Lo que sí es evidente es que ha estado muy cerca de Can Yaman en los últimos tiempos. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, en diferentes países, y la química entre ellos, al menos a simple vista, es innegable. Pero, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Son amigos? ¿Algo más? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entra en juego el supuesto gran sacrificio, del que habla el título del vídeo. Según diversas fuentes, y esto, ojo, hay que tomarlo con pinzas porque aún no hay nada confirmado al 100%, Francesca habría renunciado a una parte importante de su vida personal y profesional para apoyar a Can Yaman en sus proyectos. Se dice que ha dejado atrás oportunidades laborales interesantes, que ha sacrificado tiempo con su familia y amigos, y que incluso ha modificado sus planes de futuro para estar al lado del actor. ¿Pero por qué? ¿Qué la motiva a hacer todo esto? Esa es la gran incógnita. Algunos especulan con un romance secreto, una historia de amor apasionada que los ha llevado a tomar decisiones drásticas. Otros, en cambio, creen que se trata de una relación más compleja, tal vez una amistad muy profunda, o incluso una relación profesional en la que Francesca juega un papel fundamental en la carrera de Can Yaman. Lo cierto es que hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un perfil bajo, evitando dar declaraciones a la prensa y limitándose a compartir algunas fotos juntos en sus redes sociales, sin dar mayores explicaciones. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Pero independientemente de la naturaleza de su relación, lo que sí es innegable es que Francesca parece estar muy comprometida con Can Yaman. Se la ha visto apoyándolo en eventos públicos, acompañándolo en sus viajes, y en general, brindándole un soporte constante. Y esto en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las relaciones suelen ser efímeras, es algo que llama mucho la atención. Ahora bien, ¿es realmente un sacrificio, lo que está haciendo Francesca? Eso depende de cómo lo veamos. Para algunos, renunciar a oportunidades laborales o personales por otra persona puede ser considerado un sacrificio enorme. Para otros, en cambio, puede ser una elección consciente, una decisión basada en sus propios valores y prioridades. Quizás Francesca ha encontrado en Can Yaman a una persona que la complementa, que la inspira, que la hace feliz. Y si ese es el caso, entonces, lo que para algunos puede parecer un sacrificio, para ella puede ser una inversión en su propia felicidad. Al final, cada uno es dueño de sus propias decisiones y es responsable de las consecuencias que éstas puedan traer. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿cuál es el gran sacrificio? A mi parecer, el verdadero sacrificio, si es que lo hay, es el de renunciar a una vida normal, a la privacidad, a la tranquilidad que todos anhelamos. Estar al lado de una figura pública como Can Yaman implica estar constantemente bajo el foco de atención,
ser objeto de críticas y juicios, y tener que lidiar con la presión mediática. Eso, sin duda, requiere una gran fortaleza mental y emocional. Y es algo que no todos están dispuestos a soportar. Así que si Francesca está dispuesta a asumir ese costo, es porque realmente valora la relación que tiene con Can Yaman. Y eso, independientemente de si es una relación amorosa, de amistad o profesional, es algo digno de admirar. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Francesca está haciendo un sacrificio por Can Yaman? ¿O creen que simplemente está siguiendo su propio camino? ¿Qué tipo de relación creen que tienen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. En resumen, hoy exploramos la intrigante relación entre Francesca y Can Yaman y el supuesto gran sacrificio que ella ha hecho por él. Vimos que aunque la información es limitada y en gran parte especulativa, es evidente que Francesca está muy comprometida con Can Yaman, brindándole apoyo en sus proyectos y acompañándolo en su vida pública. Discutimos si esto califica como un sacrificio real y consideramos la posibilidad de que sea una elección consciente basada en sus propios valores y prioridades. Lo más importante, resaltamos el posible sacrificio de la privacidad y la tranquilidad que implica estar al lado de una figura pública como Can Yaman. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por quedarse hasta el final, por su apoyo constante y por su buena onda. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que la cosa no acaba aquí. Porque después de la introducción, después de la especulación, después del análisis superficial, es hora de profundizar. Porque detrás de cada rumor, detrás de cada titular sensacionalista, hay una historia, hay personas, hay matices que merecen ser explorados. Así que vamos a sumergirnos aún más en este culebrón de Can Yaman y Francesca. Vamos a intentar desentrañar las capas de esta cebolla mediática y ver qué encontramos en el centro. Primero hablemos de Francesca. Porque hasta ahora ha sido poco más que un nombre, una sombra, una figura misteriosa que aparece junto al famoso actor. Pero, ¿quién es realmente Francesca? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? La información disponible es escasa, como ya dije. Pero, rebuscando en las profundidades de Internet, cruzando datos, conectando puntos, podemos empezar a esbozar un retrato. Francesca, según parece, es una joven italiana, proveniente de una familia de clase media. No pertenece al mundo del espectáculo, no es actriz, ni modelo, ni influencer. Se dice que estudió algo relacionado con la comunicación o el marketing, y que ha trabajado en diversas empresas, principalmente en el sector del turismo. Entonces, ¿cómo llegó a cruzarse en el camino de Can Yaman? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Los rumores apuntan a que se conocieron a través de amigos en común, en una fiesta o evento social. Al parecer, hubo una conexión instantánea, algo que trascendió lo superficial. Empezaron a salir, a conocerse mejor, y poco a poco su relación se fue intensificando. Y aquí es donde entra en juego el famoso gran sacrificio. Porque según las fuentes, Francesca tenía una vida bastante estable en Italia. Un trabajo que le gustaba a amigos, familia, planes de futuro. Pero al empezar a salir con Can Yaman, todo eso cambió. El actor turco, como ya sabemos, tiene una agenda apretadísima. Viaja constantemente por trabajo, participa en proyectos internacionales, tiene compromisos publicitarios en diferentes países. Para poder estar con él, Francesca tuvo que empezar a acompañarlo en sus viajes, a adaptar su vida a su ritmo frenético. Y ahí es donde se dice que empezó el sacrificio. Porque Francesca tuvo que renunciar a su trabajo en Italia, dejar atrás a sus amigos y familia, y poner en pausa sus propios planes de futuro. Se convirtió en una especie de compañera de viaje de Can Yaman, acompañándolo a todos lados, brindándole apoyo y compañía. Pero, ¿es realmente un sacrificio? Aquí es donde entra en juego la perspectiva.
Para muchos, renunciar a una vida estable por seguir a un actor famoso puede parecer una locura, un acto de desesperación. Pero, ¿qué tal si Francesca realmente está enamorada de Can Yaman? ¿Qué tal si ha encontrado en él a la persona de su vida, a alguien que la complementa y la hace feliz? En ese caso, el sacrificio dejaría de ser tal. Se convertiría en una elección consciente, una decisión basada en el amor y la felicidad. Porque al final todos tenemos derecho a buscar nuestra propia felicidad, aunque eso implique tomar decisiones difíciles y renunciar a ciertas cosas. Y ahí es donde entra en juego el tema de la privacidad. Porque, como ya dije, estar al lado de una figura pública como Can Yaman implica estar constantemente bajo el foco de atención. Cada paso que dan, cada foto que publican, es analizado y comentado por miles de personas. Eso puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente para alguien que no está acostumbrado a la fama y la exposición mediática. Francesca de repente se vio catapultada a un mundo de flashes, entrevistas, rumores y especulaciones. Tuvo que aprender a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad, a ignorar los comentarios maliciosos. Y eso, sin duda, requiere una gran fortaleza mental y emocional. Porque no es fácil ser el centro de atención, especialmente cuando no lo has buscado. Y aquí es donde se ve la verdadera valía de Francesca. Porque a pesar de todo, ha sabido mantener la compostura, ha evitado caer en provocaciones, y ha seguido apoyando a Can Yaman incondicionalmente. Se ha convertido en su roca, en su confidente, en su apoyo emocional. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Porque la fama puede ser muy solitaria, y es importante tener a alguien en quien confiar, alguien que te quiera por lo que eres y no por lo que representas. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el gran sacrificio de Francesca? A mi parecer, el verdadero sacrificio no es renunciar a su trabajo, ni a sus amigos, ni a sus planes de futuro. El verdadero sacrificio es renunciar a la privacidad, a la tranquilidad, a la posibilidad de llevar una vida normal. Es aceptar estar constantemente bajo el escrutinio público, ser objeto de críticas y juicios, y tener que lidiar con la presión mediática. Es renunciar a la posibilidad de ser simplemente Francesca, y convertirse en la novia de Can Yaman. Y eso, sin duda, es un precio muy alto a pagar. Pero si Francesca está dispuesta a pagarlo, es porque realmente ama a Can Yaman, y cree que vale la pena. Y al final, eso es lo que importa. Porque el amor en todas sus formas es el motor del mundo. Así que dejemos de lado los juicios y las especulaciones, y valoremos la valentía de Francesca por seguir su corazón, y por apoyar a Can Yaman incondicionalmente. Porque al final, todos tenemos derecho a buscar nuestra propia felicidad, y a construir la vida que queremos vivir. Y ahora, díganme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Francesca está haciendo lo correcto? ¿O creen que se está equivocando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una aventura, así que atrévanse a vivirla al máximo.